responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 26 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la asistencia, Génesis Rodríguez, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, una de las informaciones más destacadas tiene que ver con estas sanciones aprobadas por el Departamento del Tesoro norteamericano contra lo que han denominado una red de corrupción en el marco de este programa denominado los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Decía ayer en una nota el gobierno de los Estados Unidos, el 25 de julio, Estados Unidos impuso sanciones a 5 personas involucradas en una compleja red de sobornos y lavado de dinero que ha estado robándole al pueblo venezolano por años, así como a 5 personas más y 3 entidades relacionadas con estos actores corruptos. Esto vamos a conversar con nuestro primer invitado, porque el portal Armando.info probablemente fue el primero en dar cuenta de lo que estaba ocurriendo en el marco de la importación de alimentos en nuestro país. Simplemente recordar lo que ya dijo en su momento la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. No sabemos si su informe será discutido en el marco del Foro de Sao Paulo, lo decimos con absoluta ironía. Ella es dirigente de izquierdas, no cubre los CLAP, las necesidades nutricionales que son elementales para la gente. Además, es un programa discriminatorio, no incluye a las personas que no son partidarias del gobierno. De esto conversaremos, insistimos, durante la mañana de hoy. Se celebra el Foro de Sao Paulo, saben ustedes, en Caracas, y aparentemente este club, y lo decimos también con ironía, se ha prestado a toda clase de entramados irregulares o corruptos. Ahora mismo me viene a la cabeza el escándalo Odebrecht, está este tema de los CLAP, y ya van a escuchar seguramente a qué nos referimos, la entrega de la explotación minera y otros negocios a grupos irregulares, pero la excusa ha sido pedir por la liberación del expresidente Lula da Silva, que fue pieza fundamental para que esta empresa, esta constructora brasileña, llegara a nuestro país, y también expresar apoyo a Nicolás Maduro, quien ayer, por cierto, desafió a los Estados Unidos y procedió a inaugurar una nueva empaquetadora de los CLAP en nuestro país. Además, hay protestas convocadas por el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, contra el colapso de los servicios públicos, una situación que también responde lamentablemente a la corrupción, el desvío de recursos, la falta de inversión, tal y como lo refleja el informe de Michelle Bachelet. Para hablar acerca de estas nuevas sanciones del Departamento del Tesoro, que toca al entorno más cercano de Nicolás Maduro, también al exgobernador Bielma Mora, al empresario colombiano Alex Saab, vamos a conversar con el periodista Roberto Denis del portal Armando.info, y con él queremos hacer referencia o andar en, lo que ha dicho, lo que ha denominado el Departamento de Tesoro norteamericano como el enriquecimiento producto de la hambruna en nuestro país.
Hay un tema, Roberto, que lo hemos conversado y tiene que ver con el lucro producto de la hambruna. Así lo titula el documento oficial del Departamento del Tesoro. El gobierno norteamericano asegura que el régimen de Maduro creó este programa en 2016 con el fin expreso de brindar cajas con alimentos racionadas a precios subsidiados a los venezolanos de sectores pobres. Y en vez de cerciorarse de que esta población vulnerable recibiera los alimentos, el régimen usó el programa como herramienta política para premiar y castigar la crítica política, y además habría recibido su entorno buena parte del dinero por ello. Yo quisiera un comentario de tu parte al respecto, porque otra vez da la impresión, a la luz de estos hechos y los datos que aporta Estados Unidos, que quienes crearon la crisis, bueno, finalmente han terminado lucrándose de ella. ¿Qué puedes decirnos? Esto lo hemos conversado otras veces en el seguimiento que tú has hecho a nuestro trabajo, Mariale, y es completamente así. Yo siento que en los últimos tiempos está muy definido, digamos que las políticas públicas, los planes que se han diseñado pensando a quién se va a favorecer con ese negocio. Es decir, si nosotros pensamos en lo que pasó por lo menos en su momento con el nefasto Cadivi, bueno, ahí ocurrió que era un control de cambio, un sistema ineficiente que todo el mundo terminó sacándole ventaja, más allá de que, bueno, seguramente hubo gente que jugó con mucha ventaja. Pero aquí en un programa como este, los CLAP, yo después de prácticamente desde que se creó, estar investigándolo, ver documentos, hablar con muchísimas fuentes, yo no tengo la menor duda de que esto, desde que se creó, se pensó en que esto tenía que ser un arma, una herramienta de control político, social, lo cual es evidente, pero dos, en que quienes iban a ser los beneficiarios de este negocio tenía que ser gente del entorno del poder en Venezuela. No solo han estado detrás de los CLAP estos señores Alex Saab y Álvaro Pulido, sí, ellos han sido los grandes beneficiarios, pero recordemos que en su momento también salió el señor Samar López, acusado por los Estados Unidos de ser el testaferro de Tarek El Aissami, como otro de los proveedores de los alimentos de los CLAP. Otro personaje que nosotros descubrimos, que es un empresario panameño de origen palestino, que tiene muy buena relación con el chavismo, hasta el punto de que fue observador electoral en las cuestionadas elecciones de mayo del año pasado en Venezuela, llamado Ghassan Salama, fue otro de los beneficiarios que nosotros hemos revelado y descubierto. Es decir, no es casualidad que las empresas y los empresarios que están detrás de estas empresas sean gente muy cercana a Nicolás Maduro, a Silvia Flores o a algún ministro. O sea, es evidente que cuando este plan se pensó, bueno, ¿a quién se le va a dar el negocio? Sobre las empresas, Roberto, son 13 corporaciones y los nombres se repiten. Muchas de ellas, y no todas, ustedes las han venido mencionando como beneficiarias de este programa de venta de alimentos en Venezuela. ¿Qué puedes comentarnos? Así es, las empresas que vimos entre los activos que están listados en esta sanción de la OFAC, del Departamento del Tesoro, vemos que está Group Grand Limited, que es una sociedad creada, son sociedades, empresas que solo existen en un papel, en este caso esta fue registrada en Hong Kong, fue con la que estos dos señores comenzaron en el negocio de los CLAP. Por cierto, que el primer contrato que ellos consiguen es a través de una empresa llamada Covicerta, que estaba adscrita a la gobernación del Táchira, cuando Bielma Mora era el gobernador del Táchira, y eso explica también que hoy Bielma Mora haya sido incluido en esa lista de sancionados, porque el negocio en cierto modo empezó con él. Pero además vemos también, y ahí nuevamente se comprueba el nivel de detalle y de seguimiento que le está haciendo el Departamento del Tesoro a esto, es que está Mulberry Proje Yatirin, que es una empresa creada, registrada en Turquía, y una empresa llamada Asasi Food, que está en los Emiratos Árabes, que son empresas que estos señores comenzaron a crear cuando ya, digamos, Group Grand Limited quedó muy expuesta, recordemos en su momento por la denuncia que hizo Luis Ortega Díaz, por las revelaciones periodísticas que hemos hecho nosotros y otros colegas. Bueno, ellos empezaron a crear otras sociedades y otras empresas para, digamos, tratar de perderle el rastro un poco a la investigación, y todas conducían a ellos. Y en efecto están allí, no son las únicas. Yo digo, cuando a mí me preguntan esto, yo la verdad que no canso de asombrarme de ver lo sofisticado, y eso también lo dice el comunicado del Departamento del Tesoro, que son estas redes de empresas en los lugares más remotos que nos podamos imaginar, y de la forma más rocambolesca que nos podamos imaginar,
sistema que han creado para estar en un negocio sin aparecer como beneficiario. Yo me atrevería a decir que esto recién comienza y que esto va a ser un escándalo que va a generar ruido durante un buen tiempo. Roberto, ustedes, insisto, revisando la serie que han publicado sobre los clubs, en uno de sus trabajos decían que, bueno, hablaban de la conexión de Veracruz a La Guaira y la participación que uniría a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro. Y saca a colación el tema porque se celebra en Caracas el Foro de Sao Paulo y digamos que la ex senadora Piedad Córdoba suele participar en este tipo de actividades. Da la impresión que el apoyo, si esto es así como ustedes lo mencionan, no sería gratuito. Es posible saber, y a propósito de lo que tú comentas, la cantidad de personas vinculadas al entorno de Nicolás Maduro que se han beneficiado con esto de los clubs, de la venta de alimentos. Piedad Córdoba es amiga personal del señor Alex Saab y también es amiga de Álvaro Pulido y según algunas fuentes tiene hasta algún parentesco familiar, que algunas personas dicen que es sobrino, otras personas dicen que es ahijado. Pero en cualquier caso son personas que se conocen entre sí y según todas las fuentes que tenemos nosotros de que empezamos a estudiar, a investigar esta historia, Piedad Córdoba funciona en principio como quien le abre la puerta a ellos de los contactos y de las posibilidades de negocios en Venezuela. Así ellos logran un primer contrato en el año 2011, todavía el presidente Chávez vivo, que fue con una empresa llamada Fondo Global de Construcción y era para la construcción de viviendas prefabricadas. La relación es tal y el poder es tal que esta gente acumuló que la propia Piedad Córdoba en octubre del año pasado dio una declaración al diario El Tiempo de Bogotá donde decía, a ella le preguntaban por su relación con estos señores, en especial con Alex Saab, y ella declaraba que Alex Saab estaba tan bien posicionado en Venezuela que no la necesitaba ella para hablar con Maduro, que el señor Alex Saab hablaba cada vez que quería con Maduro. Yo creo que estos son dos escenas que nos dejan muy claro cuál es la relación de Piedad Córdoba con estos señores. A mí como periodista me llama la atención ver si ella va a salir a hablar o va a decir algo sobre los negocios de este señor. Y después lo otro, con la parte final de tu pregunta, bueno, vuelvo a lo que hablábamos antes. Es evidente que estos dos señores tienen una llegada con lo más alto del poder en Venezuela, que tienen las puertas abiertas probablemente de todos los ministros, de todos los ministerios y todas las puertas que haya que abrir para hacer negocios. Y como periodista con tiempo investigando esto, me cuesta creer que casualmente sean ellos siempre los mismos beneficiarios del tema de la importación de los clubs, de un contrato para la explotación de petróleo sin que tengan experiencia, que sean los beneficiarios de las tiendas club o que estén detrás de Minerven ahora que se está usando el oro para justamente cambiarlo por comida con algunos países aliados como el caso de Turquía. Bueno, llegaron a construir incluso casas en Venezuela según el Departamento del Tesoro. Ese fue el primer contrato que ellos tuvieron, que por cierto, y aquí es lo interesante de tenernos quizás en el tema de qué pasa cuando en un país no funcionan las instituciones. En el año 2011 ellos firman ese contrato que es para la construcción de casas prefabricadas con esa empresa llamada Fondo Global de Construcción, que tiene la misma característica que han tenido después todas estas sociedades que ellos crean. Esta era una empresa con figura en Venezuela, figura jurídica me refiero, figura en Colombia, Ecuador, Perú, pero al final el propietario final estaba en la isla del Mediterráneo de Malta, que además es un paraíso fiscal. Un poco siempre han repetido esos esquemas, esas estructuras corporativas. Pero esta empresa fue cuestionada en su momento por la Fiscalía ecuatoriana, porque desde Ecuador era donde supuestamente se enviaban los materiales para la construcción de esas casas a Venezuela. La Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación muy grande por lavado de dinero, ¿no? Sospechaba que la empresa incurría en sobrefacturación de exportaciones ficticias y una serie de irregularidades. En Venezuela se supo esto, ese caso fue público, nadie lo investigó y resulta que estos señores vuelven a aparecer años después conquistando y ganando todos este negocio. Yo me pregunto qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos tenido, digamos, un sistema judicial independiente, unas instituciones que funcionen como uno esperaría que funcionaran en cualquier país democrático,
y a lo mejor hubiesen visto que había una irregularidad, que había unos responsables, quizás nada de esto de lo que estamos hablando ahora hubiese ocurrido, pero evidentemente no fue el caso, lo cual también como periodista me hace suponer que hay muchísima gente interesada en proteger a estos señores en Venezuela. Recordemos que a nosotros, los periodistas de Armando.info, tuvimos un exhorto de Conatel en que se nos pretendía decir que no podíamos hablar del señor, que casi que estaba prohibido hablar del señor Alex Saab, a lo cual nosotros nos negamos y por eso estamos en el exilio y escribiendo desde afuera sobre estos señores. Justo iba a comentarte que si existiera Estado de Derecho en nuestro país, probablemente ustedes no hubieran tenido que salir de Venezuela, porque esta demanda contra el equipo de Armando.info por investigar el tema de los CLAP es lo que los llevó a abandonar Venezuela. Finalmente, Roberto, un comentario de tu parte en lo personal, ¿cómo te sientes como periodista? Yo le preguntaba a Eva hace algunos días, hablando del premio que les otorgó la Universidad de Columbia, bueno, cuando existen consecuencias, no sé si directamente relacionadas con la investigación que ustedes han hecho, pero que sí, al final corroboran lo que ustedes han venido diciendo durante años. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, a ver, es indudable que, digamos que esto se termine sabiendo, digamos, a gran escala, que esto se termine corroborando en estas dimensiones que ha puesto hoy el Departamento del Tesoro. Es obvio que para nosotros es reconfortante, porque viene a confirmar la seriedad de nuestro trabajo y, digamos, el rigor con el que nos hemos. Pero al final, digamos, uno puede sentir, o yo como periodista puedo sentir que quizás esta historia, en cierto modo, esté llegando a su final, digamos, como historia periodística, pero yo a día de hoy yo no sé cuándo podré volver a Venezuela, porque es evidente que estos señores están protegidos allá, es evidente que cuando nos pusieron la demanda era con la intención de amedrentarnos, de callarnos, a lo cual nos negamos. Es muy obvio que nada de esto se va a investigar en Venezuela. Nadie, al día de hoy el señor Maduro no se da por enterado de quién es Alex Saab, nunca ha hablado de él. O sea, termina teniendo todos los negocios inimaginables, pero él no ha hablado hasta ahora de él. No creo que eso vaya a cambiar. Entonces, bueno, está ese digamos, sinsabor de que, bueno, uno por hacer su trabajo le tocó salir del país, con lo que eso significa. Pero sí está, digamos, al menos esa sensación de haber hecho un buen trabajo, de cumplir profesionalmente con este oficio que nos tocó ejercer en esta Venezuela tan adversa al periodismo como es la que tenemos hoy en día. Agradecemos a Roberto Denis por esta entrevista, periodista de Armando.info, probablemente el portal que por primera vez hace años dio algunos detalles sobre esta red de corrupción que se ha venido creando en torno a la distribución de alimentos en nuestro país. Una red, recuerden ustedes, ahora investigada en los Estados Unidos, pero también investigada en México. Recientemente, abrieron un proceso penal por la compra de alimentos de baja calidad y la venta con sobreprecio. También han sido investigados en Colombia. En el caso concreto de los Estados Unidos, esto no se ha quedado allí en simples sanciones administrativas. Se abrió un proceso penal contra el empresario colombiano Alex Saab, como lo recogen los medios de comunicación del país vecino. Por ejemplo, El Tiempo de Bogotá aseguraba ayer que el poderoso empresario barranquillero es investigado por lavado de dinero ligado a Nicolás Maduro. Dice la nota, 2 horas después de anunciar que el empresario barranquillero Alex Saab fue incluido en la llamada lista Clinton, el gobierno de los Estados Unidos tomó una segunda medida contra quien considera que es un poderoso aliado financiero del régimen de Nicolás Maduro. En efecto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó que le abrió a Saab una investigación por lavado de activos por multimillonarios movimientos de dinero a través de Hong Kong, Turquía, México y Venezuela. Para la justicia estadounidense es claro que el barranquillero, estoy leyendo nota del Tiempo de Bogotá, investigado en Colombia por contrabando y lavado de activos, mueve importantes cantidades de dinero ligadas a Maduro y a su familia. El expediente penal abierto en una corte del Distrito Sur de Florida contiene pruebas de posibles maniobras irregulares para blanquear al menos 350 millones de dólares por medio de un esquema ilícito por el que se movieron sobornos entre cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hasta otras en territorio estadounidense. En fin,
que la comunidad internacional, y esta es una opinión muy personal, no da tregua y va a insistir en promover una transición a la democracia en nuestro país, así sea a través de estas vías. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que se celebra en Caracas el Foro de Sao Paulo. La intención o la justificación es, entre otras cosas, apoyar a Nicolás Maduro y hacer un llamado para la liberación del expresidente Lula da Silva en el marco de lo que ha ocurrido en las últimas horas, y nos referimos evidentemente a estas sanciones contra personas vinculadas a una red de corrupción que se ha tejido en el marco de este programa denominado Los CLAP. Nos acompaña el profesor Pablo Aure, él es secretario de la Universidad de Carabobo, secretario de la Universidad de Carabobo, además forma parte de Soy Venezuela. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, no, gracias a ti por estar pendiente y escuchar las opiniones de nosotros, pues, muy amable. También nos acompaña en esta parte del programa el diputado Viallo Pilieri, quien forma parte de la fracción 16 de julio. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer saludarte, un placer saludar a tus muchos oyentes, a todo tu equipo y, por supuesto, un inmenso honor compartir con don Pablo Aure, al cual le tengo un profundo afecto y admiración. Con ambos nos interesa conocer un poco el alcance de esta reunión que se celebra en Caracas del Foro de Sao Paulo. Sobre todo, yo insisto con esto, en momentos en los cuales se habla de esta red de corrupción que se ha tejido, algunos de los que participan en el Foro de Sao Paulo tienen un papel fundamental en este caso, pero también en el escándalo Odebrecht, pero también en la explotación ilegal de recursos naturales en nuestro país. Inicio conversación con el profesor Pablo Aure. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, en realidad los venezolanos y sobre todo los de esta parte del hemisferio americano debemos condenar la celebración, o mejor dicho, el funesto encuentro del Foro de Sao Paulo en su 25ª edición, que se haga en la ciudad de Caracas, en un país, por supuesto, maltratado, precisamente por esto que han denominado socialismo del siglo XXI, sino que no es otra cosa que una verdadera plaga que ha infectado esta parte del continente, donde se están dando cita lo peor que puede existir en el mundo entero, que
que está ligado precisamente no solamente a las mafias de la corrupción, la mafia de la corrupción esta que hemos conocido durante mucho tiempo, los que se han enriquecido por el dinero público, sino también la mafia del terrorismo, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, y en fin, y han hecho de Venezuela un santuario, ¿ok?, para cometer toda su fechoría. Por eso, hoy más que nunca, los venezolanos no solamente debemos alzar la voz, sino estar verdaderamente unidos. Y esa es la unidad en la cual nosotros apostamos, la unidad de propósito, la unidad para un fin, la unidad para erradicar este comunismo que no es otra cosa que la enfermedad de los pueblos. Por eso, de verdad, los venezolanos tenemos que condenar como lo ha hecho Soy Venezuela, como lo ha hecho la fracción 16 de julio, que muy bien está dirigida por nuestro diputado y querido Piaggio Pilieri, que hoy tengo el honor de compartir con él estos minutos. Le preguntaría acerca de lo que se puede hacer desde la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que, bueno, al menos desde Colombia se anunció la posible participación de alias Jesús Santrich, congresista colombiano solicitado de extradición por posibles vínculos con el narcotráfico desde los Estados Unidos. De hecho, ayer el comandante del ejército colombiano, Nicasio Martínez, decía en una entrevista: tenemos conocimiento de que Santrich está en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Primero quiero decirte que la fracción 16 de julio, María Alejandra y todos quienes nos están escuchando, rechaza, repudia, condena el que se realice en la capital de la República, en la capital de Bolívar, en la capital de Venezuela, nueva edición del Foro de Sao Paulo. La fracción 16 de julio, junto con Soy Venezuela, junto con importantísimas alianzas democráticas que hacen vida en el país, junto con dirigentes nacionales de primera línea como María Corina, Antonio Ledesma, etcétera, no aceptamos que la tierra de Bolívar sea hoy encuentro de este foro de la muerte, de este foro que es una amenaza para todo el continente. Esta 25ª edición, que además está adobada, según los organizadores, por 800 invitados o delegados, 120 partidos de 25 países, le cuesta a Venezuela, es la información que hay, $200 millones. Ustedes saben cuánto se necesita por parte de los venezolanos esos $200 millones para poder llenar de medicinas los ambulatorios y los hospitales, cuánto se necesita para poder adquirir medicamentos, cuánto se necesita para poder invertirlo, por ejemplo, en el área eléctrica de Venezuela. Nos parece una bofetada, nos parece una vulgaridad, nos parece una nueva situación que es de nosotros imposible de aceptar. Y por eso nosotros el pasado martes, en la sesión de la Asamblea Nacional, a través de nuestra subjefa de la fracción y con la firma de todos los diputados de la fracción, introdujimos ante la Secretaría de la Asamblea Nacional nuestra propuesta, nuestra solicitud de que la Asamblea Nacional rechazara de manera frontal, de manera férrea, de manera contundente esa acción que se está llevando en Caracas. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque vienen primero a respaldar al régimen que le ha generado toda esta tragedia a Venezuela, que es el régimen del usurpador de Maduro, y también vienen a respaldar la política hambreadora y criminal que se ha tenido acá. Además de eso, vienen a intentar relanzar este socialismo, comunismo trasnochado que algunos calificaron como el comunismo del siglo XXI. Y además, quienes han venido representan lo peor de esos regímenes autoritarios y hasta de grupos delictuales como la FARC. Por eso, desde la Asamblea Nacional, entre otras cosas, debemos rechazar y debemos buscar
la alianza de todos los países y de todos los partidos democráticos ante la unidad de los criminales que están en el Foro de Sao Paulo, la Asamblea tiene que convertirse, entre otros, en la fórmula, en la plataforma para buscar la alianza de los verdaderos demócratas del país para ponerle un parado a esto que es una amenaza sin duda alguna para todo el continente americano. Yo le preguntaría al profesor Pablo Aure, conversando hace algunos días con el también profesor Félix Gerardo Arellano, él decía que probablemente estamos ante el fin de esta organización, que parece recordar nació en 1990, porque ante la contundencia, el demoledor informe presentado por la expresidenta Bachelet, que viene también de la izquierda en América Latina, sobre la violación sistemática de todos los derechos humanos en nuestro país, no hay argumento que valga, sobre todo desde estos supuestos movimientos también de izquierda. Yo quisiera un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, bueno, en realidad lo que plasmó Bachelet en su informe sobre la violación de los derechos humanos es algo que nosotros venimos conociendo y denunciando desde hace mucho tiempo acá en Venezuela. Yo creo que Michelle Bachelet se ha quedado muy corta con todos los desafueros que se han venido cometiendo acá. Desde luego ya varios mandatarios han solicitado que sea remitido a la Corte Penal Internacional, pero allí ya sabemos también que está la fiscal, que es la que monopoliza la acción penal en la Corte Penal Internacional, como es Fatou Bensouda, que ya sabemos los estrechos vínculos que tiene también con este sector vinculado precisamente al Foro de Sao Paulo, que como lo dijo Viallo es el Foro de la Muerte. El Foro de la Muerte, solamente basta observar el panorama de los países que integran el Foro de Sao Paulo, ver solamente quiénes son los invitados, cuál es el prontuario de los invitados, quiénes se están haciendo presentes en esa reunión denominada Foro de Sao Paulo, para darnos cuenta qué es lo que vienen a hacer acá. Efectivamente, yo no tengo la menor duda que este régimen está agonizando, pero una cosa es que esté agonizando y otra cosa es que siga conectado a alguna máquina que es la que le suministra oxígeno para que se mantenga Maduro y sus camarillas, Maduro y sus cómplices, Maduro, y que no solamente Maduro, porque Maduro quizás es el rótulo, es la etiqueta de esta gran organización criminal. Para quitarle esa máquina que lo mantiene con vida a este régimen, hace falta de verdad transitar por lo que hemos denominado, lo ha denominado María Corina, y por supuesto nos hemos hecho eco, buena parte del país, la ruta del coraje. La ruta del coraje es encarar, ¿ok? Sin dobles agendas, con la cara y los ojos puestos de frente a cualquier ciudadano, qué es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Aquí hay una gran complicidad, querida María Alejandra y queridos amigos. Aquí, cuando digo gran complicidad, es si no nos damos cuenta, si no quitamos la venda de los ojos para que dejemos de seguir o se deje de seguir engañando a las personas que creen de verdad en que Venezuela tiene futuro, sí y solo sí cambiamos no solamente a Maduro, sino todo este sistema de mafia que está rigiendo los destinos del país, con tentáculos en el mundo entero, e involucrar. Por eso hemos apoyado no solamente el 187-11, que fue la bandera inicial de nuestra fracción 16J, o el R2P, sino ahora recientemente el 23 de julio, cuando se aprobó en la sesión de calle de nuestra Asamblea Nacional la ley aprobatoria de la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es necesario que no se engavete como se han engavetado otros instrumentos. De nada nos sirve el TIAR si no lo ponemos en práctica. De nada nos sirve haber aprobado el TIAR si no hacemos las diligencias necesarias ante la Organización de los Estados Americanos. De nada nos sirve
si no ponemos en funcionamiento el órgano de consulta, que es uno de los órganos establecidos en este instrumento legal. Por eso, responsabilidad mayor para el presidente Juan Guaidó de que no basta haber alzado la mano y aprobado el TIAR para que esto entre en funcionamiento. ¿Y por qué hablo del TIAR? Porque hablamos a propósito del Foro de Sao Paulo o de las mafias que existen. Porque Venezuela, tal como está dirigida, no solamente por un poder como lo ha denominado Juan Guaidó desde que se encargó de la presidencia, como usurpador. Yo no lo llamo usurpador. Es un gobierno no solamente tiránico, es un gobierno golpista, porque quien está subvirtiendo el orden, quien está desconociendo las instituciones republicanas, quien está asumiendo el poder, desconociendo el poder legítimo que reposa en el presidente Juan Guaidó y en el Tribunal Supremo de Justicia, que está en el exilio porque está perseguido, ese es un golpista. Y como la Fuerza Armada Nacional está en rebeldía, y digo que está en rebeldía porque no le obedece a su comandante en jefe, que es Juan Guaidó, pues, de acuerdo al artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Venezuela representa un foco de perturbación, a pesar de que no hemos sido atacados, porque esa es una de las excusas que ponen quienes dicen que el TIAR no sirve, a pesar de que no hemos sido atacados por ninguna potencia externa, nosotros representamos un foco de perturbación para esta parte del hemisferio, porque tenemos no solamente una Fuerza Armada en rebeldía, sino grupos terroristas, la FARC, el ELN, grupos fundamentalistas, y razón que la puede convencer es la presencia hoy, por ejemplo, de los máximos representantes de la guerrilla colombiana. Diputado Viallo Pilieri, antes de hacer la pausa para publicidad, brevemente, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes de la fracción 16 de julio en torno a este tema del TIAR? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela en una entrevista reiteraba, de momento, las opciones que tenemos para promover un cambio en Venezuela tienen que ver con la acción diplomática, con la acción política y en el ámbito económico, como ocurrió ayer con estas nuevas sanciones, ahora dirigidas a la red de corrupción y el marco del programa de los CLAP. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero nos complace que por fin la Asamblea Nacional haya aprobado en segunda discusión la ley para el reingreso de Venezuela al TIAR, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, creemos que es un paso importante, es una señal importante que le está enviando por fin el gobierno legítimo de Venezuela a la comunidad internacional, indicando que solos no podemos y que este régimen usurpador y criminal no se va por una vía tradicional. Por otro lado, entendemos que era un paso imprescindible para completar la ruta del TIAR, la cual, coincido con el profesor Pablo Aure, debemos estar no solamente monitoreando, sino haciéndole seguimiento permanente para que cada uno de los siguientes pasos, de los subsiguientes pasos, se cumplan al breve lapso posible, y para eso estoy seguro que el país va a estar muy atento. Y por otro lado, obviamente, es importante que nosotros hagamos toda la fuerza de opinión pública para monitorear los lapsos y los pasos para no desviarnos de la ruta correcta. La ruta del TIAR, al igual que la ruta del 187, la ruta del R2P, en su conjunto es la ruta del coraje, que es la que estamos vendiendo desde hace mucho tiempo, encabezados por la compañera María Corina Machado, Antonio Ledesma, Soy Venezuela. Que pueda confiar el país, que pueda confiar todos los que queremos que se restablezca la democracia y que podamos construir una Venezuela de oportunidades para todos y que sea vanguardia en el continente, que no vamos a dejar a un lado la supervisión, el monitoreo y la presión desde todos los puntos de vista para que se cumplan todos los pasos que no solamente necesita el TIAR, sino que vamos a seguir insistiendo en el tema del 187, vamos a seguir insistiendo en el principio universal de la responsabilidad de protección a los pueblos. Ambos, 1 millón de gracias, profesor Pablo Aure, diputado Viallo Pilieri, expresando opinión
acerca de la celebración de esta reunión del Foro de Sao Paulo en nuestro país, que nos costaría, según decía el diputado, y algunos cálculos que han trascendido, $200 millones en momentos en los cuales nuestro país tanto los necesita. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste,
María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad de derechos humanos de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Qué tal? Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una valoración acerca de la celebración de esta reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas. La intención, el argumento es apoyar a Nicolás Maduro y hacer un llamado para la liberación del expresidente Lula. Sobre este tema nos decía el profesor Félix Gerardo Arellano hace algunos días, probablemente esta organización está a punto de terminar. Este será el punto final, tomando en cuenta la contundencia del informe presentado por la expresidenta Bachelet, también de izquierda, como alta representante de derechos humanos de la ONU. No hay justificación ni argumento que pueda hacer frente a lo que se ha denunciado allí. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, yo creo que en principio hay que separar lo que puede ser Michelle Bachelet, lo que puede ser Lula, de lo que puede ser, por ejemplo, Ortega o Nicolás Maduro, ¿no? Hablando de izquierda. Y recordar primero eso, que el Foro de Sao Paulo es un espacio político de partidos y organizaciones de izquierda, no de derechos humanos, ¿no? Que es el tema que nosotros trabajamos, pero sí decir que es una mala señal que, bueno, precisamente como comentaba, luego del informe de Bachelet, hagan actos de presencia avalando violaciones de derechos humanos en Venezuela, ¿no? Evidentemente el gobierno intenta minimizar el impacto de este informe de la alta comisionada, simulando que mantiene cierto apoyo internacional, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el Foro de Sao Paulo es un espacio donde el sector de la izquierda reniega, digamos que de su propio discurso antiautoritario, ¿no? Para apoyar un gobierno no democrático, ¿no? Como es el de Venezuela. Una izquierda que, podemos decir que critica a la derecha radical, pero que se parece mucho a lo que critica, ¿no? Incluso yo tomaría un calificativo que hizo el respetado escritor y político Sergio Ramírez, ¿no? Que ya en el pasado calificó al Foro de Sao Paulo como Parque Jurásico, porque también ha de alguna forma defendido lo que ha sido la represión en Nicaragua con una retórica, lo que pudiera decirse vacía, contraria al espíritu humanista que ha defendido la izquierda, ¿no? Defender una dictadura represora contra su propio pueblo es definitivamente un argumento trasnochado, ¿no? Este argumento del imperialismo, ¿no? Es lamentable. Justo quería preguntarle, porque en la práctica, y tomando en cuenta que la mayoría, todos los invitados supuestamente militan en la izquierda, lo que refleja el informe de Michelle Bachelet habla de patrones de violaciones que afectan directa o indirectamente a todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en nuestro país, afectando prácticamente a toda la población. Yo le pediría un comentario porque, insisto, es imposible defender lo que está pasando en Venezuela, mucho menos el principal responsable, tomando en cuenta lo que ha quedado reflejado allí. ¿Qué opina usted? Sí, no, evidentemente el informe de Michelle Bachelet es demoledor. De hecho, así lo han dicho otros sectores de la izquierda, incluso chilena, que en algún momento estuvieron más cercanos a Nicolás Maduro y ahora pues dicen que el informe es contundente, que hay que evaluarlo, que es demoledor, que hay que verificar la situación de derechos humanos, es lo que ya no todos sabemos, ¿no? Porque además esto tiene que ver con la documentación que durante muchos años han estado haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Yo sí, evidentemente Bachelet representa, por supuesto, mucho más que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas como máxima instancia, por lo que ella ha representado en la política, pero yo sí creo que es importante, más allá de el efecto que eso puede tener hacia sectores de la izquierda, sectores denominados progresistas, enfocarse en el informe en sí mismo, y más allá de la figura de Bachelet, que también el propio Nicolás Maduro ha tratado de personalizar, de calificar, parte de quienes lo acompañan, es eso, lo que todas las violaciones que allí se reflejan, ya no lo dice PROVEA, no lo dice una individualidad, etcétera, sino que lo dice la máxima instancia de Naciones Unidas, que en Venezuela hay graves violaciones de derechos humanos, que estas violaciones no solo están en el ámbito de los derechos civiles y políticos, sino además reconoce la grave emergencia humanitaria compleja. Y lo importante de esto no es solamente el informe que quedó, el contenido que quedó plasmado allí, sino que ahora
Se viene en septiembre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y tiene que tomar decisiones al respecto en función de lo que establece el informe, ¿no? Carlos Patiño, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Forman parte del equipo de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, expresando opinión y análisis acerca de la contundencia de este informe de Michelle Bachelet, que bajo ningún respecto puede ser rebatido en el marco de esta actividad, de esta reunión del Foro de Sao Paulo que se desarrolla en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Simplemente recordar al cierre que están convocadas movilizaciones en todo el país en protesta por el colapso de los servicios públicos como consecuencia, de la gigantesca ola de corrupción, la falta de mantenimiento e inversión en distintos sectores. Así lo anunciaba al menos el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.